Santo es el Señor Jesús. Cuando medito esta palabra, mis amados hermanos, la palabra de Dios que habla, mis amados hermanos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, dice el Señor, pero por dentro son lobos rapaces, dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? Por su fruto lo conoceréis, dice el Señor. La Biblia, mis amados hermanos, nos da seria advertencia a través de la Sagrada Escritura. Mis amados hermanos, el Señor siempre nos advierte, mis amados hermanos, aleluya, que tengamos cuidado de los falsos profetas, que tengamos cuidado de los falsos predicadores, que tengamos cuidado de los falsos hermanos, que tengamos cuidado de los falsos, mis amados hermanos, que dice la Biblia, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Y no es extraño si así se disfraza su ministro como ministro de justicia, dice Pablo a los Corintios, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús. Cuando meditamos esta palabra, mis amados hermanos, cuando miramos que más se va acercando la venida de Cristo, mis amados hermanos, aleluya, esta palabra tiene cumplimiento y se están cumpliendo, mis amados hermanos, frente a vuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor. Lo que pasa es que muchos de las veces, muchos no se dan cuenta, mis amados hermanos, a lo mejor porque no están mirando las cosas con los ojos espirituales. Muchos a lo mejor miran las cosas con los ojos carnales, mis amados hermanos, pero si miramos con los ojos espirituales, mis amados hermanos, vamos a poder discernir, dice la palabra de Dios. Aleluya, porque Dios quiere, mis amados hermanos, el Señor nos exhorta en 1 de Juan capítulo 4, dice la palabra, no creáis todo espíritu, dice la palabra de Dios, sino probarlo. Amén, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice la palabra de Dios. 1 de Juan capítulo 4, que tenemos que tener discernimiento, dice la palabra de Dios. No todo aquel que dice amén, aleluya, verdaderamente es un profeta de Dios. ¿Cuándo dicen amén? No verdaderamente aquel que grita más fuerte, aleluya, santo es el Señor, es verdaderamente profeta de Dios. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que la vida de la persona tiene que haber ¿qué? Fruto, dice la palabra de Dios. En lo que ha caído las iglesias en los últimos tiempos, mis amados hermanos, que se dejan guiar por pura apariencia, mis amados hermanos, o porque este danza más bonito, o porque este habla más en lengua, o porque este profetiza más. Pero si la vida de la persona no hay fruto digno de arrepentimiento, entonces lo siento mucho, ese amiguito no está lleno del Espíritu Santo, está lleno de puro demonio. ¿Cuántos dicen amén? Porque un verdadero hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo, mis amados hermanos, ahora dice la Biblia, es templo y morada del Espíritu Santo, y tiene que haber fruto digno de arrepentimiento en la vida de la persona, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús, quien vive, y a su nombre. Glorias al Señor Jesús. Y dice la palabra, esta misma advertencia también, mis amados hermanos, Jesús también nos lo advirtió cuando sus discípulos le preguntaron. Dice la Biblia, mis amados hermanos, estando el Señor sentado en el monte de los olivos, dice la Biblia, mirando hacia Jerusalén, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señales habrán? La primera advertencia, antes que la guerra, antes que la peste, antes que los terremotos, antes, mis amados hermanos, el Señor advirtió algo que a muchos ya se le ha olvidado. El Señor dijo, versículo 4 de Mateo 24, verso 4, una referencia, respondiendo Jesús le dijo, mirar que nadie os engañe. La primera advertencia, esa fue, mis amados hermanos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fue la primera advertencia, mis amados hermanos, que el Señor le advirtió a sus discípulos, a sus apóstoles, mis amados hermanos, mirando hacia el monte de los olivos, dice la palabra de Dios, diciéndole, mirar que nadie os engañe. Aleluya, porque habrá muchos en mi nombre, dijo el Señor, mis amados hermanos, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Dice el Señor, mira que nadie te engañe,
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces el Señor empieza a decir: oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Puedes entender, mi amados hermanos, hasta el Señor nos advirtió. Cristo nos advirtió, mi amados hermanos, y esta advertencia casi no hay en muchas iglesias del mundo, mi amados hermanos. Y si advertimos al pueblo de Dios, nos dice: oh, ese es muy legalista, o ese es muy criticón, o ese nada más está juzgando. Espérame tantito, a mí la Biblia me enseña que yo también tengo que juzgar conforme la palabra de Dios. Que juzguemos, dice la palabra de Dios, con justo juicio, mis amados hermanos, con el propósito que las almas se salven, que estén en la presencia de Dios, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús, mis amados hermanos. La palabra nos enseña, la Biblia nos advierte. Jesús nos lo advirtió diciendo: mirar que nadie os engañe. La Biblia dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro, dice la palabra de Dios, son lobos rapaces, mis amados hermanos. Verso 15, Mateo 7:15. Si usted tiene ese hilito, ahí lo puede meter ahí métalo en medio de la Biblia para que usted no se pierda, amados hermanos. Amén. El texto base que estamos usando es Mateo capítulo 7. Amén. Santo es el Señor Jesús. Y la Biblia siempre nos ha advertido, mis amados hermanos, y nosotros tenemos que estar en alerta todo el tiempo, mis amados hermanos. Porque estamos viviendo los últimos tiempos, mis amados hermanos, aleluya. Así usted puede entender, si no hay fruto digno de arrepentimiento en la vida de la persona, mis amados hermanos, entonces ese amiguito todavía no conoce a Cristo. La Biblia dice: ¿cómo puede usted identificar a un falso profeta, mis amados hermanos, a un falso cristiano, a un falso predicador, a un falso evangelista? Con su fruto, dice la palabra de Dios. Aquí mismo lo dice la palabra, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Con su fruto, con sus hechos, dice la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios, mis amados hermanos, porque la Biblia dice, mis amados hermanos, cuando leemos, vale una referencia que se encuentra en 2 Corintios 11:13, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin serán conforme a sus obras, dice la palabra de Dios. Santo es el Señor Jesús. ¿Cuántas personas por el mundo podemos mirar, mis amados hermanos, que hablan de Dios? Tienen muchos seguidores, miles de seguidores, hasta centenares de seguidores, mis amados hermanos. Pero la pregunta es: ¿hay fruto en la vida de esa persona? ¿Hay fruto digno de arrepentimiento en la vida de esa persona? ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor sí habrá fruto, pero ¿qué tipo de fruto hay, mis amados hermanos? La Biblia dice, cuando leemos el versículo 16, dice la palabra de Dios: por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice la palabra de Dios. Verso 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Amados hermanos, ¿qué significa eso, mis amados hermanos? Que el árbol malo no va a dar fruto bueno, ni tampoco el árbol bueno da fruto malo, dice la Biblia, mis amados hermanos. Dice la palabra que por su fruto los vas a conocer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos predicadores no hay por el mundo que predican de Dios, hablan bonito el evangelio, mis amados hermanos? Aleluya. Mucha gente hasta lo defiende, que dice: no toques al ungido de Dios. ¿Cuántos están aquí? No toques al apóstol de Cristo. ¿Cuál apóstol, hijo del diablo? Si apóstoles solo son 12.
Sus 12 nombres están inscritos en los muros de la Nueva Jerusalén, dice la palabra de Dios. Si no aparece el nombre de los nuevos apóstoles aquí, no son apóstoles, mis amados hermanos. La Biblia dice que son apóstoles del mismo diablo, dice Corintios. ¿Cuándo dicen amén? Santo es el Señor Jesús, mis amados hermanos. Y mucha gente está engañada por el mundo, mis amados hermanos, siguiendo falsas enseñanzas. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de frutos están dando esos predicadores, esos falsos maestros? Mis amados hermanos, le aseguro, mis amados hermanos, que esos falsos maestros ni conocen al hermanito quien vino, quien faltó hoy al culto o quien no vino, ni sabe su estado y su vida espiritual, cómo se encuentra la persona, mis amados hermanos. No saben en qué nivel espiritual se encuentra las almas que vienen. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque esos falsos apóstoles, falsos maestros, no le interesa las almas. Lo que le interesa que son las lanas, mis amados hermanos. ¿Cuántos están aquí? No le interesa las almas, a ellos no les interesa dónde van a pasar la persona por toda la eternidad, mis amados hermanos. Los hombres de Dios tienen que conocer a las almas, tienen que darle seguimiento a las almas, tienen que disciplinarlos si anda torcido, tienen que corregirlo, mis amados hermanos, tienen que traerlo a la verdad si anda desviado, mis amados hermanos, tienen que sanarlo si anda herido con la palabra de Dios. Y si se encuentra perdido, tiene que traerlo para que vuelva al redil, dice la palabra de Dios. Si te oyere, santo es el Señor. Si es que quiere regresar, y si se quiere perder, pues ya tendrá que darle cuenta a Dios. Pero un siervo de Dios tiene que hacer eso, conforme la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor, que deje las 99 y vaya por el uno que se había perdido, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios. Tampoco lo pueden obligar a que venga a la fuerza. Lo van a traer. Si no quiere venirse, pues ahí que lo dejen. Ahí que Dios obre con la persona, mis amados hermanos. Pero un siervo de Dios tiene que buscar a la que se perdió, a la que se extravió. Mis amados hermanos, tiene que corregirlo para que no salga del redil, para que sea salvo, para que algún día estén en la presencia de Dios, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor. Ese rato me compartía un hermano un video, lo tuve que compartir, un hermano que vive de allá de Nicaragua, se me lo compartió. Es un hermano que predica la palabra de Dios también, y publicó el pastor, cómo tiene que traer las ovejas después de la pandemia. Santo es el Señor Jesús. Y sale un niño, un bebé ahí trayendo una ovejita chiquita ahí, de la pura oreja. ¿Cuántos dicen amén? Y lo quería compartir en el grupo, mis amados hermanos. Dije, no, pues los hermanos, a lo mejor los que son débiles en la fe no van a entenderlo. Aleluya, mis amados hermanos. Y el niño traía la oveja de la orejita, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús, porque se había salido de su corral, mis amados hermanos. Santo es el Señor. No tenemos que hacer eso, porque los zapatos no entran a la fuerza. Es para el que quiere. La mesa está servida, mis amados hermanos. Jesús dijo, el que quiera, beba gratuitamente, mis amados hermanos. Cristo, Dios no obliga a nadie. Es para el que quiera ser salvo, se va a salvar. Que se quiera perder, que se pierda, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor. Jesús no obliga a nadie, Dios no obliga a nadie, mis amados hermanos. Dios hace la invitación. Santo es el Señor Jesús. A su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, por su fruto lo conoceréis, dice la palabra. La mayoría de las personas que siguen esos falsos predicadores, mis amados hermanos, mira los frutos de sus seguidores. Mira los frutos de sus seguidores, que no viven una vida en santidad a Dios vivo, no viven una vida en obediencia a Dios vivo, mis amados hermanos, no se consagran para el Señor, no se guardan para Cristo, aún andan en el mundial, mis amados hermanos. ¿Cuántos están aquí? Aún anda en libertinaje, aún anda en la mundanalidad, mis amados hermanos, porque no están dando fruto digno de arrepentimiento. Santo es el Señor. Dios quiere, mis amados hermanos, que demos fruto digno de arrepentimiento, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, si somos seguidores de Cristo. Aleluya. Santo es el Señor Jesús. Santo ya su nombre. Su palabra dice, mis amados hermanos, si seguimos a Cristo, ¿qué fruto tenemos que dar nosotros como seguidores de Cristo? Fruto digno de arrepentimiento, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos.
Santo es el Señor Jesús, porque la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Cristo, tenemos que dar fruto, mis amados hermanos, su palabra lo dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice la palabra de Dios. No se puede, mis amados hermanos, tiene que dar fruto de arrepentimiento. Si somos seguidores de Cristo, vamos a dar fruto bueno, mis amados hermanos. Aleluya, que tengamos amor de Dios, que tengamos misericordia, que tengamos el perdón de Dios, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Si decimos que seguimos a Cristo y tenemos odio en nuestro corazón, tenemos rencor, tenemos envidia, tenemos hipocresía, entonces no somos seguidores de Cristo. Entonces no hemos conocido a Dios y no ha nacido el evangelio en nuestra vida, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor, porque la Biblia dice que nuestra vida tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Mis amados hermanos, aleluya. Jesús dice, una referencia, Juan 15:6, dice la Biblia, en que en mí no permanece, ese no da fruto, amén. En que Cristo no permanece, no da fruto. Será echado fuera como el pámpano. Y se secará y lo recoge y lo echa en el fuego que arde, dice la palabra de Dios. Así serán todos aquellos que no permanecen en el Señor. Y si no permanecen, pues no va a dar fruto, mis amados hermanos, digno de arrepentimiento. Y si permanecen en Cristo, va a dar fruto, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Su palabra lo dice, mis amados hermanos. Aleluya. Ahora usted puede entender con esta palabra. Mis amados hermanos, también el árbol malo da fruto malo, dice la Biblia, mis amados hermanos. Todos aquellos que no conocen a Cristo dan fruto, pero ¿fruto qué? Malo. La Biblia lo dice, mis amados hermanos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis, dice la palabra de Dios. ¿Quiere conocer a una persona? ¿Quiere conocer a una persona? Aquí está la respuesta. Verso 20. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere conocer a alguien? Aquí está el versículo 20, la respuesta. Léalo usted todo el capítulo para que usted pueda entender, mis amados hermanos. La Biblia misma nos habla, la Biblia misma nos encara. La misma Biblia, mis amados hermanos, es como un espejo que refleja lo que somos. Pero Dios quiere, si nosotros nos miramos en ese espejo que es la palabra de Dios, mis amados hermanos, aleluya, y nos damos cuenta en algo que estamos mal ante los ojos de Dios, es tiempo de ponerlo a cuenta con el Señor, decirle, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a obedecer tu voz. Santo es el Señor Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Porque su palabra dice, mis amados hermanos, verso 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice la palabra de Dios. Todo árbol. Nosotros somos identificados como árboles, mis amados hermanos. Usted como árbol. Así Juan el Bautista, cuando llegó predicándole a la nación de Israel, Jesús también le predicó lo mismo. Habló del todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén, mis amados hermanos? Santo es el Señor Jesús y a su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Vaya conmigo en Mateo capítulo 3, mis amados hermanos, para que usted no se vaya así con la duda, dirá, ¿será cierto? Vaya usted a Mateo capítulo 3, mis amados hermanos. Aquí el evangelio de Mateo habla del Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Aquí la Biblia habla, mis amados hermanos, que dice la palabra de Dios. Dice la palabra, mis amados hermanos, cuando leo el versículo, dice la Biblia, se lo voy a leer, mis amados hermanos, el capítulo 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda.
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. A ver que muchos de los fariseos, o sea, de los hipócritas y de los saduceos, venían a su bautismo, le decían: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues fruto digno de arrepentimiento. No penséis a decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia dice, mis amados hermanos, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Cuando sigo leyendo todo el capítulo 3, mis amados hermanos, decía Juan Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Escucha esto, mis amados hermanos. Cuando corría la gente al encuentro de Juan, corría porque se arrepentía del mensaje que él predicaba, mis amados hermanos. Aleluya. Juan señaló el pecado, lo denunció, lo reprendió, mis amados hermanos, para que la gente, mis amados hermanos, se dieran cuenta en qué condición se encontraba, en qué nivel espiritual se encontraba, en qué estado se encontraba, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Pero ahora las iglesias de los últimos tiempos ya no quieren escuchar esos tipos de mensajes. Ahora quieren puro mensaje de amor. Un mensaje que le esté sobando el pecado. Un mensaje que le esté con la plumita el pastor en las orejas, mis amados hermanos. Un mensaje que no inquieta, mis amados hermanos. Y déjame decirle que esos tipos de mensajes va a llevar a miles de personas y millones de personas al infierno, mis amados hermanos. Porque las personas están viviendo un falso evangelio, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe por qué corría, mis amados hermanos, todo Jerusalén, Judea, a Juan? Porque ellos reconocían, mis amados hermanos, que eran pecadores y que necesitaban arrepentirse. Ellos se arrepentían. Juan le decía, mis amados hermanos: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje bíblico. Cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos, convertirnos, mis amados hermanos, en unos verdaderos hijos de Dios. El cristiano es convicción, mis amados hermanos, no es emoción. Uno cuando se arrepiente se convierte, mis amados hermanos, en un verdadero hijo de Dios. Santo es el Señor Jesús. ¿Sabe por qué muchos caen, andan descarriados en el mundo? Porque a lo mejor se convirtieron por emoción. Emoción. Una emoción, mis amados hermanos, pasa. Una emoción es por un ratito. Pasa la emoción y se te olvida. Pero cuando te conviertes con una convicción verdadera, reconoce que eres pecador, que necesitas de un Salvador, mis amados hermanos, pasa ese cambio en tu vida. Dios te empieza a purificar por dentro, te empieza a santificar por dentro de tu corazón, y por fuera vas a reflejar, mis amados hermanos, vas a dar fruto, mis amados hermanos, dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Este es el evangelio, mis amados hermanos. El evangelio es convicción. Tenemos que convertirnos, arrepentirnos y convertirnos en unos verdaderos hijos de Dios. Santo es el Señor. Todo aquello, mis amados hermanos, que se convirtieron por una emoción, son cristianos de nombre, le decimos. Cristianos de nombre, cristinos, de otra palabra que usamos muchas las veces. Cristianos de nombre, mis amados hermanos, de emoción, por emoción se convirtieron nomás. Viene la prueba en su vida, o viene la reprensión de Dios, o viene la corrección del Señor. Ya no quieren saber del evangelio. ¿Cuándo están aquí? O las cosas no les salen bien como ellos quieren, se olvidan de Cristo. ¿Por qué? Porque no eran convertidos. Eran evangélicos por nombre, cristianos de nombre. Se había convertido por emoción nada más, mis amados hermanos, porque un verdadero hijo de Dios, dice la palabra, no se va a apartar. ¿Cuántos dicen amén? Amén?
Santo es el Señor Jesús. Un verdadero hijo de Dios permanece en el Señor Jesús, mis amados hermanos. Sabemos que si hay dificultades, habrán pruebas, sí. Y más en estos días que estamos viviendo, mis amados hermanos, viene día difícil y día peligroso, mis amados hermanos, para el mundo. Pero para la iglesia de Cristo viene día bueno, porque el Señor está a la puerta. Cristo está a la puerta, mis amados hermanos. Santo es el Señor. Para el mundo viene día terrible, mis amados hermanos, pero para los cristianos, aquellos fieles que confían en el Señor, viene día bueno, porque volamos con Cristo. Santo es el Señor. Aleluya, no puedo predicarle mentira, mis amados hermanos, porque el mismo Espíritu testifica, el mismo Espíritu convence, mis amados hermanos, y el mismo Espíritu lo confirma. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús, mis amados hermanos. Así como lo hemos predicado hasta el día de hoy, mis amados hermanos, aleluya, lo seguiremos anunciando, porque nuestra recompensa, mis amados hermanos, está en Cristo Jesús. Pero hay que seguir cada día, iglesia del Señor, aleluya, en permanecer fiel a Cristo, aleluya, en dar fruto digno de arrepentimiento, en convertirnos verdaderamente en unos hijos de Dios, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús, aleluya. Cuando leo esta palabra, mis amados hermanos, verso 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan, a los judíos. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Quién? Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, mis amados hermanos. Dice la Biblia, mis amados hermanos, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice la palabra de Dios. Y así es. Cristo cuando bautiza con Espíritu Santo y fuego, mis amados hermanos. Y dice la Biblia, versículo 12, su aventador está en sus manos y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará, dice la palabra de Dios. Santo es el Señor Jesús, mis amados hermanos. Así quemará el Señor todo lo que nos sirve. Todo árbol, mis amados hermanos, será cortado, su fruto echado al fuego, que equivale a la paja, mis amados hermanos. Todo aquello que no tiene una convicción verdadera, mis amados hermanos, que no han aceptado al Señor en su corazón, dice la Biblia que serán quemados, mis amados hermanos. ¿Puedes entender esto? Y a su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Y dice la Biblia, mis amados hermanos, cuando termino este capítulo 3, entonces Jesús vino de Galilea a Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Escucha esto, mis amados hermanos. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí, los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. ¿Quién era bautizado? ¿Quién estaba siendo bautizado ahí? Jesús. ¿Y Jesús qué es? El Hijo de Dios. Y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y la voz del cielo que escuchó, ¿de quién era? Del Padre. Y dice la Biblia, cuando seguimos leyendo, mi amados hermanos, la tentación de Jesús, que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Escucha esto, mis amados hermanos, podemos mirar, si estudiamos la Biblia, la divinidad, la deidad de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis amados hermanos, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, dice la palabra de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7. ¿Cuánto dicen amén? Santo es el Señor. Pero ¿qué ha pasado por el mundo? Mucha gente, al no estudiar la Biblia, mis amados hermanos, los falsos profetas, falsos predicadores lo engañan, lo llevan por el camino del error, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén?
Porque dicen, él habla bonito, predica bonito. No, sí, pero hay que tener cuidado. Si no escudriñamos la Biblia, vamos a ser engañados, mis amados hermanos. Dice la Biblia que entrará encubiertamente, harán herejía destructora, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús, entrará encubiertamente, mis amados, con discreción, dice la palabra de Dios, que las personas no se van a dar cuenta, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor. Por eso Jesús siempre nos advierte, mis amados hermanos. ¿Y cómo podemos discernir, mis amados hermanos, todo espíritu? Haciendo fruto digno de arrepentimiento, teniendo más intimidad con Dios. Mis amados hermanos, aleluya, meditando su palabra, orando, buscando el rostro de Dios constantemente, mis amados hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Santo es el Señor Jesús. La palabra de Dios dice, mis amados hermanos, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, mis amados hermanos. Este es el mensaje desde el principio, ¿sabías? Este es el mensaje desde el principio, mis amados hermanos. Aleluya, que predicaron los profetas, mis amados hermanos. Los grandes siervos de Dios, mis amados hermanos, han predicado que el hombre necesita arrepentirse, dice la palabra de Dios, y convertirse en sus malos caminos, o de lo contrario van a perecer. ¿Sabía usted que Enoc también predicó arrepentimiento? La Biblia me enseña, mis amados hermanos, que Enoc fue el que predicó también arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Cuando leemos Génesis, mis amados hermanos, 5, 21 al 24. Dice la palabra de Dios, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Nomás ahí habla de Enoc. Pero Enoc predicó arrepentimiento. Enoc predicó arrepentimiento y convicción, mis amados hermanos, aleluya, que la gente necesitaba arrepentirse, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, porque la ira de Dios venía sobre ese mundo perverso, dice la Biblia, mis amados hermanos. Dirá, ¿de dónde el pastor saca tantas cosas de Enoc? Si nada más dice esa partecita. Cuando leemos la Biblia, mis amados hermanos, encontramos muchas referencias. Cuando leemos Judas, vayan Judas conmigo. Judas capítulo 1, un solo capítulo. Judas, que está antes de Apocalipsis. No vaya a Génesis, está antes de Apocalipsis. Santo es el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya lo encontraron? Ahí dice Judas, mis amados hermanos, dice Judas que no fue un predicador de justicia, que denunció el pecado y el inicuo estilo de la vida de su generación, mis amados hermanos, lo dice en Judas 1:14, verso 15. Dice que clamó contra la impiedad y la inmoralidad al advertirle al pueblo del juicio de Dios y que necesitaban arrepentirse, mis amados hermanos. Ya están ahí el versículo 14, dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con su santa de centenas de millares, para hacer juicio contra todo y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Aquí podemos encontrar, mis amados hermanos, que hasta Enoc predicó, mis amados hermanos, arrepentimiento, y que también la gente necesitaba convertirse a sus malos caminos. Dice la palabra de Dios. Santo es el Señor. Predicó arrepentimiento. Este ha sido el mensaje desde el principio. Y la pregunta es, ¿por qué lo han sacado de las iglesias? ¿Por qué lo han sacado de los púlpitos, mis amados hermanos? No cualquier pastor se atreve a predicar arrepentimiento. No cualquier pastor se atreve a denunciar el pecado, mis amados hermanos. No cualquier pastor se atreve a invitar al pueblo a una vida en santidad. No cualquiera, mis amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque son lobos rapaces. Esa es la respuesta. Son falsos maestros.
Mi amados hermanos, que nada más se están llenando el bolsillo, se están llenando su vientre, mi amados hermanos, que no están preparando a un pueblo para ser arrebatado, mi amados hermanos. Cristo, cuando llama a su siervo, nos llama a preparar un pueblo santo, que estén listos cuando suene la trompeta para que huela la morada celestial con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús, mis amados hermanos. Aleluya. Con ese propósito Cristo levanta siervos, pero siervos que le sean fieles al Señor, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Y dice la Biblia que Enoc, mis amados hermanos, partió con el Señor. No vio la muerte, no. Santo es, desapareció, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, dice la palabra de Dios. Otro que predicó arrepentimiento, ¿quién? Mi amados hermanos, Noé. Noé, dice la Biblia, mi amados hermanos, predicó arrepentimiento también, que la gente tenía que arrepentirse, porque si no, del contrario, la ira de Dios caería sobre ellos. Tenía que ser fruto de arrepentimiento. Pero la gente que hicieron, endurecieron su corazón y rechazaron la voz del profeta, la voz de Noé. Dice la Biblia que Noé predicó como 120 años mientras construía el arca, mis amados hermanos. La gente no quisieron proceder al arrepentimiento. Y pregúntale cómo le fue a aquella persona en aquellos tiempos. Y lo mismo pasará con esta generación si no se arrepiente. Lo mismo pasará con esta generación, mis amados hermanos, porque la Biblia lo dice. Jesús lo dice su palabra. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, mis amados hermanos. Así será, dice la palabra de Dios. Si lo dice la Biblia, es porque así lo dice. Miramos señales, miramos evidencia, mis amados hermanos, que Cristo viene. Y mucha gente, en vez de correr a los brazos de Cristo, mucho endurece su corazón. Pero gloria a Dios por aquellos que están cediendo al arrepentimiento. Gloria a Dios por aquellos que están buscando del Señor, mis amados hermanos. Gloria a Cristo. Y cuando buscan de Dios, Dios tiene misericordia de ellos, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Aquí mismo Judas habla, mis amados hermanos, sobre la predicación de Noé. Mis amados hermanos, usted lo puede leer con la ayuda de Dios, mis amados hermanos. Gloria a Cristo. Aquí mismo habla también lo de Sodoma y Gomorra, mis amados hermanos, porque vivía impiamente, Dios lo destruyó, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Por decir, vamos a ver otro profeta que predicó también, mis amados hermanos, arrepentimiento, mis amados hermanos, que venía la ira de Dios sobre ellos. Por decir, el profeta Jonás. ¿Cuántos dicen amén? Profeta Jonás, mis amados hermanos, el Señor lo envió para Nínive, pero se fue para Tarsis. Primero, pero de repente recapacitó, mis amados hermanos, agarró la onda, dijeron los muchachos, y volvió. O sea, no, porque lo trajo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, mis amados hermanos, que Jonás predicó también 40 días, mis amados hermanos, que Nínive sería destruido. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. ¿Por qué? Porque su impiedad ha subido ante los ojos de Dios. Predicó arrepentimiento también, mis amados hermanos, Jonás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pasó con la gente de Nínive? Recibieron la palabra del profeta y procedieron al arrepentimiento, y Dios tuvo misericordia de ellos, mis amados hermanos. Lo mismo hará Dios con todo aquello que se arrepiente, que se convierte a sus malos caminos, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero es ahorita que tenemos aliento de vida, no mañana, cuando ya estamos ya 3 metros bajo tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita que hay aliento de vida, hay esperanza. Porque cuando ya no respiramos, ya no hay esperanza. Moriste perdido está. Muchos ingratos dicen, pues yo me quiero arrepentir en el último momento, así como el ladrón de la cruz, que le pidió, que se arrepintió ahí, que Cristo tuvo misericordia de él. Mucha gente se agarra en eso. ¿Y quién te asegura que vas a llegar a ese estado, vas a agonizar? ¿Quién te asegura que vas a morir postrado en una cama? ¿Quién te asegura que vas a agonizar? Nadie. La Biblia dice que la vida es como la neblina, que hoy está, mañana no se ve. ¿Cuántos dicen amén? Hasta de un hipo se puede morir uno, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hasta con su propia saliva, mis amados hermanos, uno se atora. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hemos visto personas que se ahogan con su propia saliva, mis amados hermanos. Es para que recapaciten que la vida no es tuya, le pertenece a Dios.
Él dio el soplo de vida, dice, y cuando Él quiere lo va a quitar, mi amados hermanos. Aleluya. ¿Cuánta gente dice, oh, hasta que tenga 50 años voy a buscar de Dios, hasta que tenga 60 voy a firmar mis pasos? ¿Cuál vas a firmar tu paso? Si hasta vas a ocupar un bastón, y eso si llega a los 60 años. Santo es el Señor Jesús. Hoy es cuando tenemos que buscar del Señor, mis amados hermanos, y Él tendrá misericordia de nosotros, dice la palabra de Dios. El profeta Isaías también, mis amados hermanos, predicó arrepentimiento. Todos los siervos, los profetas de Dios predicaron arrepentimiento, que la gente se necesitaba convertirse en sus malos caminos, porque si no, de lo contrario, la ira de Dios iba a caer sobre ellos. Cuando leemos Isaías 26, 21, mis amados hermanos, Jeremías igualmente, mis amados hermanos, los grandes profetas, lo mismo. Juan el Bautista, igual. Juan el Bautista predicó arrepentimiento, mis amados hermanos, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, que Él predicó diciendo, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. El hombre necesita arrepentirse, y cuando se arrepiente van a ser frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Jesús mismo predicó arrepentimiento también, mis amados hermanos, que dijo el Señor, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17. Santo es el Señor Jesús. Esteban, que fue apedreado, mis amados hermanos, en Hechos 7, predicó arrepentimiento también. Y aquello, y bola de hipócritas que lo apedrearon porque no se quisieron arrepentirse. ¿Cuántos dicen amén? Ahí los grandes intérpretes, los grandes doctores, lo apedrearon, mis amados hermanos, porque les predicó la palabra, que necesitaban hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios que Esteban también predicó arrepentimiento. Pedro, el apóstol Pedro, mis amados hermanos, predicó arrepentimiento también, que dijo, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestro pecado, segunda de Pedro 3:9 y Hechos 3:19, Hechos 2:38, mis amados hermanos, también Pedro predicó. Hay muchas referencias en la Biblia, mis amados hermanos, que habla que los hombres de Dios predicaron arrepentimiento y conversión, mis amados hermanos, que la persona está arrepentirse, convertirse en sus malos caminos, convertirse en unos verdaderos hijos de Dios, no hijos por nombre, no hijos por título, no, mis amados hermanos, ser, mis amados hermanos, verdaderamente hijo de Dios, que realmente haya creído en tu corazón, nacido, mis amados hermanos, de espíritu en verdad. Santo es el Señor Jesús. Pablo también predicó arrepentimiento, mis amados hermanos, predicó que la justicia de Dios venía sobre este mundo. Aleluya, el apóstol Pablo. 13 cartas en el Nuevo Testamento. Santo es el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y el cristiano moderno del siglo XXI, ¿qué dice? Mis amados hermanos, Dios te ama así como eres, así como estás, así como lleva el evangelio, así Dios te quiere. Te quiere tu papá el diablo, sí. Ese sí lo quiere, así como está, porque el diablo no quiere que se salve la gente. Cristo quiere que se salven las almas, pero las almas, ¿qué necesitan hacer? Arrepentirse, mis amados hermanos, sus malos caminos, dice la palabra de Dios. Aleluya. Santo es el Señor Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre, aleluya, santo es el Señor. Mucha gente, mis amados hermanos, han torcido la palabra de Dios, que dice, no juzgue, no condene, porque Dios es amor. Nadie puede condenar, solo Dios. No ha leído Hebreos capítulo 12, 28 al 29, que nuestro Dios es un fuego consumidor, que también Dios de amor, pero también fuego consumidor para todo aquello que no anda recto delante de sus ojos. La Biblia dice, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús, mis amados hermanos. Dios quiere, mis amados hermanos, que su iglesia hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, los últimos de los últimos, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Vayan otra referencia conmigo, mis amados hermanos. Estoy terminando. Santo es el Señor Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Vayan, mis amados hermanos, Lucas capítulo 3. Glorias al Señor Jesús. Gloria a Dios. Lucas capítulo 3.
Lucas capítulo 3 dice la palabra de Dios, el versículo 3, mis amados hermanos. Vamos a hablar un poquito para terminar de Juan Bautista, que predicó este mensaje de arrepentimiento, fruto de un arrepentimiento. Estoy terminando. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Dice que Juan Bautista y fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezar su senda, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía la multitud que salían para ser bautizados por él: oh generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues fruto digno de arrepentimiento. Y no comencé a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Fíjense, mis amados hermanos, aquí Juan el Bautista predicando un mensaje de arrepentimiento, de convicción. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús. Aquí Juan predicando, diciendo, mis amados, a la gente, que si la gente no se arrepentía de sus malos caminos, el hacha ya estaba puesta a la raíz de todos árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, dice la palabra de Dios. El árbol se refiere a las personas, mis amados hermanos. ¿Cuándo dicen amén? El árbol es usted y yo, mis amados hermanos, que tenemos que dar fruto para otros. No nada más para ti, para otros. Fruto digno de arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Por decir, si usted se casa, un ejemplo sencillito voy a poner para no ir tan lejos. Si usted se casa, todos los casados, ¿cuántos están casados aquí? Gloria a Cristo, todos los casados. Cuando se casa, mis amados hermanos, ¿te casaste para ser feliz tú o para ser feliz a la otra? A la compañera. Para ser feliz, ¿qué? A su esposa. Y la esposa para ser feliz, ¿a quién? Al esposo. Para eso se casa uno, mi amor. Se tiene que dar fruto, dice la palabra de Dios, fruto de amor. Santo es el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que haber fruto en la vida de la persona. Si te casaste para hacerte feliz tú, entonces ponte a cuenta con el Señor para que dé fruto digno de arrepentimiento. Así, muchachitas, cuando se casen, se van a casar para ser feliz, ¿qué? A que va a ser su esposo. O los muchachitos igual, a que va a ser su esposa. Gloria a Cristo. Y esperen al Señor y no se casen con yugos desiguales. ¿Cuándo dicen amén? No se anden casando con una cabra o con una chiva. ¿Cuándo dicen amén? Igual las niñas que no se anden casando con un chivo loco, no, un cristiano verdadero. Por eso tienen que esperar en el Señor, tienen que orar desde ahorita, porque si no oran, si no esperan en el Señor, ustedes son los que van a sufrir. Escuchen esta palabra. No quiero llevar en mi conciencia algún día decir: Señor, ¿por qué no le prediqué? Porque la otra vez me encontré una persona, 38 años en el evangelio, y se casó con un hombre casado 2 veces. 38 años en el evangelio. ¿Cómo fue que hiciste eso? Y los 38 años que estuviste en el evangelio, ¿qué pasó? Es que nunca el pastor me predicó eso, ni mi mamá me enseñó. Entonces no quiero cargar eso, mis amados hermanos, decirle: Señor, cada personita que llegue aquí le voy a repetir y le voy a enseñar. Entonces, si quieren agarrarlo, gloria a Dios. Y si no lo quieren agarrar, gloria a Dios también. Ellos tendrán que dar cuenta que al Dios del cielo. Pero estoy cumpliendo con predicar y con anunciarlo, mis amados hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Y dice la Biblia, mis amados hermanos, cuando la gente escuchaba este mensaje,
Entonces la gente decía, versículo 10, que decía la gente, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Escucha esto, versículo 10. Después que Juan le predicó un mensaje, mi amado, le digo, generación de víbora y tantas cosas, mi amados hermanos, la gente le preguntaba, ¿qué haremos? Escucha esto, mi amados hermanos. Aquí podemos mirar, mi amados hermanos, frutos de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y respondiendo le dijo, mira aquí están los frutos, escucha esto. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Mi amado, aquí la respuesta de Juan no tiene ninguna referencia a hacer estas cosas como la causa de la salvación, sino más bien el resultado de la salvación, el resultado de un corazón arrepentido, el resultado de un corazón salvo, mi amados hermanos, aleluya. Dice la Biblia, mi amados hermanos, es lo que dijo Juan. El que tiene que 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué significa? Tiene que haber fruto de arrepentimiento en tu vida. Va a obrar ese fruto en tu vida con lo que tú hagas, mi amados hermanos. Aleluya. Pero si alguien dice, oh, yo soy salvo, yo me arrepentí. Pero ve a tu hermanito que se anda muriendo. Ve a tu hermanito que no tiene que comer. Entonces no te has arrepentido verdaderamente. ¿Cuándo dicen amén? Aunque andas de larguito, manguita larga o faldita larga, si no te preocupa por lo que padece necesidad y cuando bien puedes ayudarlo, no lo ayuda, entonces no hay verdadero arrepentimiento en ti. Lo siento mucho por ti. Porque la Biblia me dice, mis amados hermanos, que un corazón salvo va a tener, mis amados hermanos, va a obrar, va a dar fruto digno de arrepentimiento. Dice la palabra que se va a preocupar por esa alma también, mis amados hermanos. Y si es necesario meter la mano en el bolsillo, lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Aquí está, mi amados hermanos, podemos mirar claramente, mi amados hermanos, el resultado de un corazón salvo, mi amados hermanos. Va a haber evidencia, va a haber fruto. Dice la palabra de Dios, mi amados hermanos, va a mirar a las almas con los ojos espirituales. Va a seguir la pisada de Cristo, mi amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Cristo, mi amados hermanos. Y dice el versículo 9, mi amados hermanos, cuando lo leemos, versículo 10. Entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Los publicanos, recaudadores de impuestos. Escucha esto, mi amados hermanos. Eran personas judías y trabajaban para Roma, mi amados hermanos, recaudando impuestos, dice la Biblia. Aquí podemos ver también, mi amados hermanos, que Juan les dijo, el versículo 13, él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Escucha esto. Podemos ver, mi amados hermanos, que Juan el Bautista no trató a la persona, a los publicanos, a los soldados, a los maestros de diferente forma, o a los fariseos, mi amados hermanos, aleluya, que afirmaban ser tan religiosos. El mensaje fue parejo para todos. Escucha esto. Tanto para los religiosos, los fariseos, para los soldados, para los publicanos, mi amados hermanos, el mensaje fue parejo para todos. No porque era nuevecito, se le predicó primero lechita. Para que la persona crezca más rápido, tiene que darle comida sólida, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Santo es el Señor Jesús. Dice la Biblia, versículo 14. También le preguntaron unos soldados, escucha esto, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Le dijo, no hagáis torsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario, dice la palabra de Dios. Mi amados hermanos, aquí podemos ver también el mismo mensaje, le dijo Juan, contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Santo es el Señor. Juan no era el Cristo, era la voz que venía anunciando que aquí viene el Rey de Reyes, que hay que prepararse, hay que convertirse verdaderamente, espíritu, alma y cuerpo, mis amados hermanos, para irnos con Cristo. ¿Cuántos lo creen? Porque los días, mis amados hermanos, se han acercado para volarnos con el Señor a la morada celestial, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús.
Aleluya. La palabra de Dios dice, mi amados hermanos, ahora usted puede entender, cuando un corazón arrepentido tiene que dar fruto, mi amado, digno de arrepentimiento. Santo es el Señor Jesús. Por eso cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tenemos que anhelar discernimiento. Aleluya, ¿dónde discernir? La Biblia dice, el que no lo tiene, que lo anhele, mis amados hermanos, que le pida al Señor. Aleluya, para que puedan discernir la voz de Dios y la voz del maligno. Porque ahí está la otra voz que te quiere desviar del camino. Ahí está la voz que te quiere sacar del redil, que te quiere torcer, mis amados hermanos. Pero cuando escuchamos la voz de Cristo, vamos a ser enderezados con la voz del Señor, con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús. ¿Cuántos se quieren con Cristo, mis amados hermanos? Y a su nombre hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la palabra, mis amados hermanos. Hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, mis amados hermanos. Pero lamentablemente, le voy a decir una cosa, mis amados hermanos, las iglesias en general, por todo el mundo, mis amados hermanos, muchos se quedarán cuando suene la trompeta. ¿Por qué? Porque no hubo fruto digno de arrepentimiento en su vida. Eran cristianos de nombre, nada más, de emociones. El evangelio no es emoción, el evangelio es convicción, mis amados hermanos. Cristo no quiere que nadie se quede, su palabra lo dice. Mi amados hermanos, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. El que se quiere salvar va a obedecer esta palabra. Y el que no, pues síguele así como estás. Dios quiere salvarte hoy. Nos ponemos de pie. Santo es el Señor Jesús. El altar está abierto. Santo es el Señor. Gracias, Señor. El altar está abierto. Hoy el Señor nos llama para un verdadero arrepentimiento, un quebrantamiento completo ante Él, para que podamos despojarnos del viejo hombre. Hoy el Señor llama, porque los días están cerca. No sé si tú te has dado cuenta que mientras más va pasando los días, los años, nuestro Salvador está a la puerta. Cuando estamos en el Señor, estamos seguros. Cuando permanecemos en Él, el altar está abierto. Si necesita alguna oración especial, el altar está abierto. El altar sigue abierto. Si necesita alguna oración especial para orar por ti, hoy es tu día de ponerte a cuenta con el Señor. Ya no siga con ese estado que te encuentra. Hoy el Señor te llama. Hoy Cristo te llama para salvarte. Te llama. Hoy Cristo te llama. No salga con ese mismo estado que entraste, sino que hoy sea renovado tus votos delante de Dios. La palabra de Dios dice, cuando predicaron los otros profetas, mucha gente endurecieron su corazón. Pero cuando miramos la diferencia de Nínive, cuando Jonás predicó, dice la Biblia que aquellos pueblos se arrepintieron, se convirtieron, y Dios tuvo misericordia de ellos. Lo mismo pasó cuando Juan el Bautista predicó. Vinieron los soldados, los publicanos, los fariseos, grandes multitud venían a él y se arrepintieron, se convirtieron, creyeron en Dios, pero necesitaban creer también en su Hijo amado,
en Jesús de Nazaret. Hoy es cuando ya no siga viviendo una vida alejada de Cristo. Tú que me escuchas en las redes sociales, hoy es cuando puedes acercarte a Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, el fuego Padre bendito, he predicado tu palabra, oh Dios. Prediqué lo que tú has puesto en mis labios. Gracias te doy por este mensaje. Pongo en tus manos, Señor, estas almas que están ante tu presencia. Te pido, Dios mío, que seas tú, Señor, obrando con poder en su vida. Tú conoces, Señor, la carga que ella trae. Tú conoces, Señor, lo que le aflige. Tú conoces, Dios mío, sus preocupaciones. Pero hoy, Dios mío, ha tomado la decisión de venir a tus pies, de traer todo lo que está pasando, Señor, a tus pies. Te pido, oh Dios mío, que seas tú, Señor, tomándose el control de su vida. Bendice, Señor, la vida de mi hermano, oh Dios. Termina tu proceso, Señor. Póngale más amor a tu palabra, por tu verdad. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Señor, sigue confiando en Dios, que Dios te dará la victoria. Gracias te doy, oh Dios, por la vida de mi hermana, Señor. Que seas tú, Dios mío, levantando. Tú conoces, Señor, esa persona. Te clamo, Padre amado, por su vida espiritual. Que seas tú avivando la Señor. Avívala, Señor. Aviva su ser. Levántale, Señor, una antorcha encendida que arde y alumbra tu palabra, Señor. Que pueda glorificar, Señor. Póngale esos desnudos en el alma. Gracias, mi Padre, por la vida de mi hermana, que tú estás obrando en su vida. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Sofía, oh Dios. Gracias, Señor, por este matrimonio que nos ha venido a este lugar. Gracias, Padre bendito, porque tú has traído esta casa de oración. Señor, el propósito, Señor. Te pido, Dios mío, que seas tú levantándonos cada día más, Señor, para servirte. Todo esto te lo pido, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Gracias te doy por la vida de Luis, Dios mío, que tú lo has traído, Señor, a este lugar. Lo has traído, Dios mío, a este país, Señor. Te pido, Dios mío, que seas tú, Señor, levantando. Levántalo, Señor, de una manera como tú lo sabes hacer.
bendiga, amados hermanos. Que la paz de Cristo reine en sus corazones.